Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a repasar las características del género maravilloso y para eso vamos a mirar una presentación que les voy a compartir. Bueno, nosotros estamos empezando a leer Los días del venado, que es una novela de Liliana Bodoc que pertenece a este género. Vamos a empezar primero por la definición de género maravilloso, de cuento maravilloso, de novela maravillosa en este caso. Bien, la definición. El relato maravilloso es un relato de carácter breve, de origen popular y de transmisión oral, en el que intervienen seres sobrenaturales, hadas, brujas, duendes, dragones, etc., o bien ocurren actos mágicos. Bueno, acá nosotros lo que tenemos es la definición de relato maravilloso. Ustedes saben que los relatos se diferencian de las novelas en parte porque los relatos, los cuentos son más cortos, tienen un marco, un nudo y un desenlace que está constituido solamente por un episodio central y que se diferencia de la novela porque esta tiene una mayor extensión, como es el caso de Los días del venado o Las crónicas de Narnia, como tiene la imagen en la diapositiva, y no va a tener un solo episodio, sino que va a estar estructurado en forma de capítulos, va a haber muchos episodios, pero lo que va a caracterizar este tipo de relatos es que todo lo que sucede acontece en un mundo que va a tener otra lógica diferente a la de los textos realistas, por ejemplo, que son los con los que venimos trabajando. O fantásticos, en el caso de la novela de Jekyll y Hyde. En el caso de del género maravilloso, vamos a tener la aparición de elementos sobrenaturales que no nos dejan ya con una incertidumbre respecto de qué es lo que va a pasar, sino que todo se constituye, en un universo paralelo, un universo ficcional en donde van a aparecer seres imaginarios, en donde va a aparecer como componente principal la magia, donde vamos a tener personajes que no corresponden al mundo realista, como pueden ser estos que aparecen en la diapositiva, pueden ser hadas, pueden ser brujas, brujos, en el caso de Los días del venado. Podemos tener elementos o seres como los lulus, que no tienen su correlato, en el mundo real con algún otro personaje. Van a aparecer algunas cosas que no tienen una explicación dentro del mundo real y sí la van a tener dentro de un mundo imaginado. En el caso del género maravilloso hay algunas características que son importantes para marcar, que se repiten, algunas más, algunas menos, en todos los textos maravillosos en general. Por ejemplo, en las novelas maravillosas recordamos Harry Potter, recordamos El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, como ejemplos para que ustedes tengan alguna referencia de algún texto que hayan leído. Generalmente suele haber un elemento mágico que le da poder al protagonista o al héroe. Este elemento puede ser una capa, puede ser un sombrero, puede ser una pluma, puede ser una bebida mágica que cura o que envenena. Una característica muy importante de las novelas maravillosas es que el tiempo y el espacio aparece como bastante indefinido. ¿Sí? Esta introducción de había una vez tiene que ver con que, una vez cuando, no decía era el año 1800 tanto como, por ejemplo, leíamos en Jekyll y Hyde. Acá el tiempo y espacio están indeterminados. Por ejemplo, otra característica, las leyes naturales, ¿sí? Lo que explica el mundo real, no se respeta. ¿Esto qué quiere decir? Que en los cuentos maravillosos o en las novelas maravillosas nos vamos a encontrar con animales que hablan, con árboles que piensan, con mujeres y hombres que se hacen invisibles o que tienen algunas características que no se corresponden con la naturaleza. Otra característica es que
las características de las personas aparecen cristalizadas. ¿Esto qué significa? Que hay personajes muy buenos, hay personajes muy malos, hay personajes muy valientes, otros que son muy cobardes. Todo se encuentra, digamos, en una punta respecto de la otra. Va a haber personajes que encarnan el mal, que encarnan el bien, que encarnan la sabiduría, otros que hacen de la muerte, otros que representan a la vida, ¿sí? Hay fórmulas de apertura y de cierre generalmente que suelen ser las mismas. Había una vez, vivieron felices para siempre y esto fue así desde el principio de los tiempos, en el principio de los tiempos, bueno, esas cosas. Otra cuestión importante en el género maravilloso son las repeticiones de números, ¿sí? Tenía que ver, o sea, tuvo que pasar 3 tormentas, superaron 3 pruebas, se piden tantos deseos, tiene que resolver 7 enigmas. Estas repeticiones de números es algo característico. Como yo les decía antes, hay personajes típicos del género maravilloso que pueden ser elfos, duendes, hadas, brujos, ¿sí? Personajes imaginarios que van a interactuar con los humanos. El contraste que hay entre los personajes, esto yo se los decía antes, pero es algo que quiero que le presten especial atención. Se opone, por ejemplo, el personaje bueno con el malo, el viejo con el joven, el hombre con el monstruo, el que viene en nombre de Dios, el que viene en nombre del diablo. Y acá vamos a tener un elemento, una característica muy importante, que es que todo gira, la acción se va a concentrar en relación al personaje principal. El personaje principal en estos textos en general va a ser el héroe, ¿sí? Aquel personaje al que se le asigna una misión que tiene que resolver y que va a actuar siempre de manera correcta. Quiero volver a la diapositiva anterior. Para esto nosotros después vamos a ver lo que es el camino del héroe, el recorrido del héroe, que tiene que pasar por una serie de pruebas para salir airoso. En la última diapositiva yo les dejo una página con más información, que es este blog, que tiene muy bien explicado y detallado también esto que yo les acabo de explicar. Y que lo que hace es hacer una síntesis de estas características. Estoy mirando a ver si hay algo más que les quiera agregar, pero no. Lo único que les pido es que lo lean con atención para poder hacer la evaluación formativa y que si tienen alguna duda vuelvan a mirar el video o lean el blog que les aconsejo leer. Bueno, espero que haya sido de utilidad el video y